Bien, bendiciones entonces, hermanos, a todos y a todas. Sé que algunos no se van a poder conectar por diferentes circunstancias. Hoy estamos en la clase número 6. Ya a partir del lunes entramos a la última semana de asignaciones. La próxima clase, vayan anotando que voy a tener con ustedes, va a ser el próximo sábado, hasta el sábado 27. Esta semana que resta, pues ahí está la última tarea y la última participación del foro. Todavía está abierto el examen de esta semana, se cierra mañana. Y el próximo quiz es el 1 de julio, va a ser un miércoles. Entonces, para que vayan anotando en la agenda, ¿verdad? Que tenemos clase el 27 y esta semana, pues, ya es la última prácticamente porque el 29, esa semana del 29, el 1 de julio, es solo para la entrega del resumen del libro. Bien, hoy vamos a tocar la primera carta a los tesalonicenses, conocidas también como las primeras epístolas o las cartas escatológicas. Claro, es un nombre que se le da posteriormente en los primeros siglos de la iglesia, no cuando se escriben o en el primer siglo. Entonces, no es un nombre que se le acredita recientemente cuando se escribieron, ¿verdad? Esto de escatológica. Y otros le llaman primeras epístolas, porque la tradición maneja que fueron las dos primeras cartas, aunque tiene más problemas la segunda por el tema de la pseudoepigrafía y los estudios de la crítica que ya hemos hablado. Pero la primera carta a los tesalonicenses se considera el primer escrito, aunque rivaliza con Gálatas siempre y cuando Gálatas fue escrita a la Galacia del Sur, que también ya lo hemos discutido aquí y ustedes lo han leído. Bien, entremos en materia entonces. Y vosotros, dice Primera Tesalonicenses 1:6, veniste a ser imitadores de nosotros, les dice Pablo a los de la comunidad, imitadores del Señor. Recibiendo la palabra, el mensaje, cuando Pablo visita la comunidad de Tesalónica ya en el capítulo 17, creo que es, ¿verdad? De Hechos. Ellos recibieron la palabra en unas circunstancias de tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Eso lo describe 1 Tesalonicenses 1:6. Bien, hablemos algo de dónde estaba ubicada la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia, Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya y Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Perdón, entonces para efectos de ministerio paulino en estrategia, pues él siempre buscó esas grandes ciudades. Fundada en el 318 antes de Jesús, esta ciudad era, digamos, al igual que Filipo, otro puente importante, otro paso importante de hacia a Roma, especialmente porque por Tesalónica pasaba, y creo que ahí lo mencionamos, la famosa Vía Ignacia, que era digamos, es como decir la carretera principal hoy en día. Era el camino principal que conectaba Roma con Asia Menor para el comercio y para el traslado de las tropas romanas, las legiones romanas. Entonces ahí está Tesalónica, que queda cerca de Filipo y de Berea. Hablemos un poquito de la fundación de la comunidad, no de la ciudad. Durante entonces el segundo viaje misionero, este segundo viaje misionero se da post concilio de Jerusalén, que se describe en el capítulo 15 de Hechos. Entonces Silas y Pablo, o Silvano, inician su segundo viaje misionero. Como era costumbre, lo primero que hacía Pablo era visitar una sinagoga.
la sinagoga de los judíos. Eso lo vemos en Hechos 17, 1 al 2. Ahí Pablo pues disputa con los judíos de Tesalónica en relación a las escrituras del antiguo, lo que decía el Antiguo Testamento acerca de la muerte y la resurrección del Mesías, en el cual Pablo les dice que Jesucristo, el de Nazaret, Jesús de Nazaret, era el Mesías prometido. Obviamente eso genera conflicto porque los judíos todavía estaban esperando el Mesías en esa época y habían rechazado a Jesús como tal. Pero algunos judíos creyeron, judíos helenistas, prosélitos, temerosos de Dios, de origen griego, y mujeres. Entonces se convirtieron bajo el mensaje de Pablo acerca de Jesús como Señor, como Dios, como Salvador del mundo. Obviamente esto contrastaba en una ciudad eminentemente romana también, en donde ya lo hemos visto, cuando se predicaba que Jesús es el Señor, el Dios, el Todopoderoso, pues eso contrasta con la ideología y la idea de la adoración al emperador y la creencia de que el emperador era Dios. Hechos 17:4 habla de esos prosélitos griegos y mujeres convertidas. Este ministerio de Pablo, el corto, podríamos decir, ministerio de Pablo en Tesalónica, pues fue notorio entre los judíos de la ciudad, porque estos judíos como que se llenaron de envidia y provocaron inclusive desorden en la ciudad, a tal grado que la culpabilidad recayó sobre los recién convertidos cristianos. Entonces, hablando de este episodio en Hechos capítulo 7, Pablo... Todos están escuchando, perdónenme. Diga, yo creo que sí. Así que Pablo tiene que salir casi de inmediato de la ciudad y va a evangelizar a Berea, donde él estuvo una experiencia similar, digamos, a la de Tesalónica, con muchas conversiones, pero seguida de hostilidad principalmente de judíos, helenistas, judíos prosélitos, o sea, gente que se había convertido siendo pagano al judaísmo. De algún tipo de hostilidad. Sacaron entonces a Pablo de la ciudad y se fue a Atenas. Al parecer, Silvano y Timoteo, por lo que describe Hechos 17, creo, del 11 al 14, se quedan en Berea. Ahora, ellos se volvieron a encontrar, ¿quiénes? Pablo y Timoteo en Atenas, en donde fue, ahí es donde Pablo, según la tradición y lo descrito por Hechos, envía a Timoteo a Tesalónica. Claro, el episodio de Hechos 17, 1 al 10, habla de que Pablo estuvo 3 sábados. Bueno, si lo contamos de fin de semana en fin de semana, tendrían que ser 3 semanas. Unos dicen que fue un mes, otros dicen que fueron 3 semanas, otros dicen que fueron 3 meses. Pero la estadía de Pablo en Tesalónica no fue mucho. Entonces Pablo envía a Timoteo a Tesalónica, a la ciudad, para recibir información. Aparentemente Silas viajó posteriormente desde Atenas a Filipo para viajar con Pablo a Corinto. Bueno, eso se describe posteriormente en Hechos capítulo 18. Entonces, la tradición menciona que Pablo escribe esta carta, esta primera carta, en respuesta a la información que le envía a Timoteo desde la ciudad de Corinto. Desde la ciudad de Corinto. Recuerden que las cartas fueron escritas con un propósito, con un origen. Él escribe al recibir la noticia de los de Tesalónica. Si podríamos englobar un tema central en ambas epístolas, ya aquí abarcando también la segunda, podríamos decir que, bueno, primero que son conocidas como las famosas epístolas escatológicas porque
habla un tema escatológico ahí, aunque también hay bastante eclesiología en estas cartas. No debemos de minimizar, porque generalmente las vemos desde el punto de vista escatológico, estas dos cartas. Pero la primera tiene muchos elementos de eclesiología. De hecho, cuando ustedes leen el último capítulo, creo que a partir del versículo 12 o 10, que hay una serie de instrucciones claves para la comunidad, no se deberían de ver de menos, ¿verdad? Al final creo que vamos a leer ese pasaje. Entonces, obviamente habla Pablo en esta carta sobre dar instrucciones en cuanto al orden de la iglesia. ¿Sí? Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses nos presenta un par de problemas. A veces los recién convertidos, y creo que esto es evidente, los recién convertidos, hermanos, necesitan nutrirse, es como un niño cuando viene naciendo, hay que darle pecho. Son problemas entonces de recién convertidos, gentiles, más que problemas con creyentes judíos. ¿Por qué? Recuerden, casi todas las comunidades en las que Pablo visita tiene ambos tipos de membresía, digamos, o las comunidades. Estos judíos, judeo-cristianos y paganos cristianos. La diferencia entre un judío cristiano o un judeo cristiano y un pagano cristiano es que el judeo cristiano, ya independientemente si es prosélito o uno nativo de Palestina, helenista, el judaísmo pues hablaba de un solo Dios, obviamente habla temas del amor, habla temas de la fe, de la esperanza, amor al prójimo, del cuidado estricto de la ley, de la familia, hay un montón, y ustedes han leído los mandamientos y los 613 preceptos de la Torá y todo lo que dice el Antiguo Testamento. A diferencia del paganismo, en donde es menos adoctrinado y más cúltico, y obviamente usted puede adorar a cualquier cosa. Pues, digamos, hay una diferencia de trasfondo religioso entre un judeo cristiano y un judeo pagano. Entonces, por ejemplo, problemas como fornicaciones, la pereza, eran pecados vistos en la comunidad judía. Pero en un pagano no. O sea, eso era normal. Acuérdense cómo eran creados los paganos, en el pensamiento también griego y los griegos, los romanos eran glotones, por ejemplo, los griegos no eran tanto glotones, se cuidaban más el cuerpo, cosas por el estilo. Entonces, hay un problema de recién convertidos en la comunidad, sobre todo en el ala de los judeos paganos, en los gentiles. Los gentiles, por el contrario, no tenían, como les digo, un tipo de formación como posiblemente la tenía un cristiano, un judeo cristiano, que había estado antes en el judaísmo y que todavía guardaba ciertos preceptos de la ley, nada más que cambia aquí en el sentido que la creencia era en Jesús de Nazaret. Entonces, por ejemplo, las relaciones maritales se practicaban de acuerdo a la conveniencia de cada quien en el paganismo. Por eso Pablo exhorta a los de Tesalonicenses a un tipo de pureza y a trabajar industriosamente, porque también hay un tipo aquí, un problema como de pereza. Bueno, ese es un problema en cuanto a la práctica y hay otro tema en cuanto a la creencia, que tiene que ver con la escatología, lo que llamamos nosotros escatología. Más adelante lo vamos a ver. Aquí Pablo, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 5, 2:5, ellos tenían dudas en cuanto a los que habían muerto en Cristo. Al momento de la segunda venida que va a pasar y también en cuanto a las ocasiones y los tiempos del evento glorioso. Todo eso. Son los problemas que enfrenta ahí, que hay de fondo en la carta. Un contenido, una estructura de la carta, la podemos dividir en 6 partes. Bueno, siempre el saludo y la acción de gracias.
De ahí Pablo explica su conducta hacia ellos y que los quiere volver a ver. Habla del informe de Timoteo y el deleite de Pablo al escucharlos. De hecho, creo que ustedes ya leyeron la carta. Habla mucho, hay muchos pronombres ahí en esa carta. Parece trabalenguas en algún momento porque habla vosotros, 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 vosotros. Nosotros, 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 porque él habla en segunda y tercera persona también, Pablo. También habla de viviendo para agradar a Dios, habla de la segunda venida, lo que conocemos nosotros como segunda venida, y las instrucciones finales de oración. Ahí en esas instrucciones finales es donde hay todo un testamento, ¿verdad? Acerca de cuestiones prácticas que la iglesia debería de hacer. En resumen, podemos resumir toda la carta. Pablo entonces inicia con un saludo y una acción de gracias a la comunidad, pasando entonces a repasar los diferentes y a defender su ministerio. También hay una especie de defensa de su ministerio. Habla también del efecto que este ministerio ha tenido en los creyentes de Tesalónica y en otras comunidades, y habla del amor y la preocupación que tiene él hacia la ciudad, hacia la comunidad en Tesalónica, por lo que mencionamos de que Pablo no estuvo mucho tiempo ahí como para instruirlos y enseñarlos, nutrir más a esta comunidad y la forma en que salió. Y en el capítulo 4, pues Pablo dedica a la instrucción, habla de necesidades de santidad, del amor fraternal, de la conducta, de la venida del Señor, de la esperanza, de permanecer alertas y finalmente unas breves exhortaciones, esas que les menciono a partir del versículo 12 del capítulo 5, concluye con una oración, algunos pedidos finales y la bendición, lo típico de Pablo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, más de la ciudad, los temas, los énfasis, el tema central, de dónde escribe, que ya lo mencionó, quién escribió, la comunidad, el contenido y la ocasión. Voy a dejar que terminemos esta parte y hacemos un ciclo de comentarios y preguntas. Bien, ya les hablé de la ciudad, ¿verdad? Que estaba construida para fortalecer, Tesalónica estaba construida para fortalecer el comercio. La vía Ignatia o Ignacia fue la principal ruta terrestre para comunicar a Asia con Roma. En tiempos de Pablo era la ciudad principal de la provincia romana de Macedonia. ¿Okay? Porque siempre hablamos de ciudades principales. ¿va? Yo les mencioné un top 6 de ciudades principales de todo el imperio. Pero cada provincia tenía su capital o su ciudad importante. Como pasa en Honduras, por ejemplo, está la capital industrial, la capital política, otras ciudades importantes como en la costa, o como pasa en Estados Unidos, que se reconocen generalmente cuatro ciudades importantes: Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles. De ahí no pasa ese top. Entonces, siempre hay en todos lugares ese tipo de ciudades. Entonces, Tesalónica era la principal ciudad de Macedonia, aparte de ser la capital, era por esa vía de comunicación y que conectaba el comercio entre Asia y Europa. La tradición menciona que fue escrita, esta carta no tiene muchos problemas en cuanto a la redacción, la crítica, perdón, la fecha de redacción y el lugar, ni quién la escribió. Perdón. El primer versículo menciona Pablo, Silvano y Timoteo. Esos son, digamos, los tres redactores de la carta. O los incluye el escritor original, Pablo, a estos tres. Le escribe desde Corinto, posiblemente en el año 51. La comunidad, pues, se organiza en el segundo viaje misionero de Pablo y está formada por diferentes creyentes. Ya les dije, judeo-cristianos y cristiano pagano.
Al igual que la segunda carta, la primera explica algo de la doctrina de la segunda venida. En ese momento, ¿ah? Los de la comunidad, perdón, eran nuevos convertidos. En su mayoría, gentiles. Pablo aquí se identifica dos veces como el autor, versículo 1.1 y 2.18. Sus compañeros fueron sus compañeros de viaje y sus compañeros de redacción fueron mencionados en el versículo 1.1, que son Silvano o Silas y Timoteo. Estos dos fueron compañeros de viaje de Pablo. Eso lo describe Hechos 17. La fecha de estas cartas, entonces, y hay una diferencia en meses, según la tradición, entre la primera y la segunda, fue escrita en el año 51 después de Jesús. Aunque creo que segunda Tesalonicenses es más vista como deutero de Paulina, ¿verdad? Las evidencias de la autoría paulina con respecto a primera carta de Tesalonicenses. Hablemos de la evidencia interna. El escrito nos dice entonces que Pablo le escribe Primera de Tesalonicenses 1.1 y Primera de Tesalonicenses 2.18. Hay una correlación, podríamos decir. Aquí, aunque no necesariamente, se cumpla en todas las cartas, entre el libro de los Hechos y las cartas. Pero aquí sí hay algo de correlación más fuerte entre Tesalonicenses y lo que describe Hechos 17. Sobre todo con este segundo viaje de Pablo. Pero habría que leer Hechos 16, 17 y 18 para ver esta correlación entre el segundo viaje misionero de Pablo y los escritos de Pablo. En este caso, Primera de Tesalonicenses. Bueno, Pablo fue el autor inspirado, la tradición lo menciona, y la mayoría de los pronombres, aunque la mayoría de los pronombres están en plural, sobre todo en primera persona de plural. Nosotros, aunque habla bastante de vosotros. Algunos dicen que cuando habla de nosotros, se está refiriendo a los tres autores, que son él, Timoteo y Sila o Silvano. Ahora, no obstante, durante la visita de Timoteo de regreso a Tesalónica, únicamente solo se refiere a Pablo y a Silvano. Eso lo vemos en el 3.1, 3.2 y 3.6 de la misma carta. Pero como les mencioné, casi no hay mucha discrepancia entre la crítica y la tradición con respecto a quién escribe, de dónde y en qué año. Si podemos englobar una serie de temas de la carta, pues hablamos del regreso de Cristo, la importancia de la pureza, de la santidad, el tema de la resurrección de los muertos, el amor, la fe. Son temas detrás de la carta que se pueden explorar, se pueden explotar a la hora de un estudio. Esos 5 temas. Ahora, sí hay siempre temas más extensos que otros que se pueden seguir explorando. Y está el tema de la alabanza por la firmeza y el crecimiento de una nueva iglesia gentil. Entonces, él escribe desde otro lugar, recibe el reporte de Timoteo acerca de esta comunidad en la cual Pablo la tiene que dejar creciendo, la verdad, o la deja novata, podríamos decir. No es una comunidad consolidada, sino viene creciendo. Entonces, una comunidad gentil en su mayoría
en medio de persecución, en medio de corrección de ciertos errores que habían surgido entre ellos desde el punto de vista eclesiástico y escatológico también. Entonces, cuando él recibe este informe de parte de Timoteo, él escribe. La preocupación de Pablo, que tiene sobre sus amigos, esta carta también es parecida, digamos, a Filipenses. Él como que aprecia mucho esta comunidad. De hecho, alaba el ejemplo de los tesalonicenses. El sufrimiento como parte de la vida cristiana. Eso es uno de los énfasis que tiene la carta también, que puede ser un tema principal. Ellos estaban siendo perseguidos a causa de creer en Cristo como Señor y Salvador, y a causa también de las acusaciones que le hacen los mismos judíos ante las autoridades romanas sobre este grupo. Otro énfasis es el aspecto de la santidad en asuntos de tipo sexual y moral, la necesidad de que cada uno haga su propio trabajo, interesante, y no viva a costa de otro. Es otro tema que se puede explorar, se puede explotar, ya haciendo una relectura, ¿verdad?, de lo que quiso decir Pablo hacia hoy. Y del 4:13 al 18, pues habla de la resurrección de los muertos. Y los primeros versículos del capítulo 5, sobre la venida, la preparación que hay que tener a la venida de Cristo. Obviamente no es una doctrina sistematizada acerca de la segunda venida ni la de resurrección de los muertos, sino que él contesta a una preocupación que tienen los tesalonicenses, que la vamos a ver. Entonces, repito, Timoteo había sido enviado a Tesalónica para ver cómo estaban los creyentes. Eso lo describe el capítulo 3, versículos del 5 al 7. Ahí entonces Pablo recibe un informe favorable sobre la comunidad, pero con ciertos detalles que hay que corregir. Claro, detalles de una comunidad con nuevos creyentes que estaban sufriendo persecución. Es bien complejo, ¿verdad? Nuevos creyentes en Jesús, en Cristo, aunque no es que podamos hablar de que la doctrina cristiana ya para este tiempo estaba tan sistematizada que se podría adoctrinar a la gente o a los hermanos de la comunidad, sino que estamos hablando de una comunidad en ciernes, recién nacida, que necesita palabras de consolación, de esperanza, ese mensaje del Evangelio, y aparte estaban siendo perseguidos. Para corregir entonces algunos conceptos equivocados acerca de la resurrección en la segunda venida, Pablo escribe. Y ahí encerramos todo lo que es la ocasión, que se resume en que cronológicamente él sale, más adelante él está en otra ciudad, envía a Timoteo, recibe el informe de Timoteo y escribe conforme a este informe sobre una comunidad recién nacida que estaba sufriendo persecución, y también para corregir ciertos elementos de conducta cristiana y sobre los conceptos equivocados que tenía la gente sobre la resurrección y la segunda venida. Palabras importantes que también se pueden explorar y explotar a la hora de un estudio, sobre la carta, pues tiene que ver con el día del Señor, con el tema de la aflicción, el evangelio, la fe, el amor, la esperanza, la Trinidad, etc. Si podríamos englobar el contenido o encasillar el contenido, hay dos perícopas grandes, dos estructuras grandes dentro de la carta. La primera es de tipo autobiográfica, tanto una autobiografía de él como una autobiografía de la comunidad. Eso lo vemos en los primeros 3 capítulos, donde aquí Pablo piensa en asuntos de la comunidad.
Y la otra parte es más exhortativa, pero explicativa a la vez, en donde él exhorta a la comunidad sobre ciertos temas, lo que hemos estado hablando. Si ustedes leen los primeros 3 capítulos, pues él alaba a la comunidad, él habla de su testimonio, de su apostolado, ¿sí? Y ya, inclusive sobre su ausencia, habla sobre su ausencia, lo que hizo mientras estaba ahí. Ya del capítulo 4 y 5, pues, habla de la vida que agrada a Dios, ¿sí? Los exhorta a seguir esa vida. Y sobre la venida del Señor, y al final también hace otro tipo de exhortaciones de la comunidad. Entonces, podríamos encasillar las 2 partes de la carta, es una autobiográfica y la otra exhortativa explicativa. Lo clave en la carta, para ir encerrando todo lo que hemos dicho. Cuando Timoteo trae la noticia, él habla de que los cristianos estaban soportando persecución. Algunos habían muerto, posiblemente la mayoría a causa de tal persecución. Entonces, los vivos, como ya habían escuchado el mensaje de Pablo y posiblemente de otros, y en otras comunidades acerca de la venida del Señor, los vivos estaban preocupados de que los muertos, ¿cómo se beneficiarían de la venida del Señor si estaban muertos? Se pensaba entonces en un advenimiento inmediato del Señor y que ellos iban a ser arrebatados. Bueno, voy a usar esa palabra, aunque no sé si en Tesalónica se maneja así o ya para el tipo del año 51 y está ese concepto de arrebatamiento. Jesús habla que iba a venir. Entonces ellos están preocupados por cuál es el beneficio tanto de los muertos como de ellos, pero más que todo de los familiares fallecidos o los de la comunidad que habían fallecido a causa de las persecuciones. ¿Cuál era el beneficio? Y lo clave es esto. Pablo les dice principalmente que los muertos no estaban en desventaja con respecto a la venida del Señor, y él les dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ese es el kit del asunto con respecto a el tema de la venida del Señor en esa carta. Pablo responde a la preocupación de los que están en Tesalónica con respecto a sus muertos, cómo estos se beneficiarían de la venida del Señor. Y él les dice, bueno, los muertos de Cristo resucitarán primero cuando el Señor venga. Digamos que eso es lo clave con respecto a ese tema en la comunidad. No sé si hasta aquí para continuar, porque ya lo que vamos a hacer ahora es una relectura sobre la comunidad, el retrato de la comunidad en primera carta de los tesalonicenses. 2 comentarios, 3 a lo sumo. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿En qué parte de la Biblia se fundamenta tanto Pablo para hablar de la segunda venida del Señor, hermano? Bueno, el Antiguo Testamento no habla mucho de eso, ¿verdad? Sí habla de la primera venida del Mesías. Él se tiene que fundamentar en lo que ha escuchado tanto de los apóstoles, de los de la tradición hasta ese entonces, y lo que el mismo Jesús le había dicho acerca de su segunda venida. ¿Verdad? No presenta él todo un testamento teológico doctrinal acerca de ese tema, aunque sí lo trata por el tema de la esperanza. Es más
un tema fundamentado por la fe. Pero a esta altura no hay todo, como hoy existe la doctrina, ¿verdad? Donde haya casos de libros acerca de este tema. Entonces, él se fundamenta en temas de fe, en lo que le ha dicho el resucitado, en lo que dice la tradición en este momento, y algunos vicios del Antiguo Testamento que habla sobre la venida del Mesías, pero no más. No más. ¿Otro? Maestro, Dígame. generalmente las cartas se dividen en dos partes, ¿verdad? Una es exhortativa y otra es práctica. Usted nos decía de que esta carta de la primera de Tesalonicenses tenía dos grandes divisiones, que era una autobiografía y otra Sí. es explicativa. Aquí, sí, termine. ¿Tiene esta carta de los tesalonicenses esa otra parte de la práctica? Yo creo que sí, solo que es más complejo verla, Joaquín, por la redacción. Aquí como que hay que invertir esa pirámide, en donde la parte exhortativa está en la segunda mitad y la primera no es tanto práctica, porque lo que hace es alabar a la comunidad. Por eso hablamos de una autobiografía, aunque podríamos incluir ahí. ¿Sabe? Si usted ve la carta en ambas estructuras, tanto en la segunda parte exhortativa, explicativa, habla de cuestiones prácticas, sobre todo en el capítulo 5, versículo 2 en adelante. Y en la otra encontramos más una alabanza a la comunidad, un testimonio paulino, como le digo, lo que inclusive dicen los demás acerca de los tesalonicenses. Entonces es más biográfica. No se cumple al 100% esa estructura, pero sí vemos dos partes. Siempre hay una exhortatoria, una exhortativa, ortopraxis, y siempre hay una ortodoxa. ¿Otro comentario o pregunta? Licenciado, Dígame, hermano. ¿qué tipo de persecución sufrían en ese tiempo los tesalonicenses en función de cómo era quizás la muerte que ellos recibían en ese tiempo? Bueno, básicamente el mensaje de Pablo tiene que ver con Jesucristo como Señor y Dios, como Salvador. Eso no le gusta a la comunidad judía, recibe cierta persecución de parte de ellos, pero ellos se valen de las autoridades romanas para acusar a los recién convertidos cristianos. Y los romanos pues no toleraban que las comunidades a otro hombre le llamaran Dios, Señor. Entonces la persecución romana es una persecución local en la ciudad de Tesalónica. Y si usted me habla del tipo de muerte, pues los romanos eran expertos en la tortura y los tipos de muerte que se daban. No voy a decir, estos ejemplos que voy a mencionarle, no les voy a decir que fueron los que sufrieron los de Tesalonicenses, pero en sí, la muerte romana, o sea, la tortura romana era espectacular, podríamos decir. Estos tipos, bueno, está la crucifixión, que normalmente se daba en un madero, y creo que habían 4 tipos de cruces. Una sola estaca clavada, o un solo madero clavado, derecho, como un poste, una cruz en forma de X, una cruz en forma de T, y la que tradicionalmente nosotros llamamos cruz. Entonces esas eran las crucifixiones típicas de los romanos, en donde a las personas, para que murieran rápido de asfixia, pues con una almágana o con una espada les rompían los huesos. Esa era una. La otra era quemados vivos, la hoguera. De hecho, en Roma, en la persecución que hace Nerón, y hay documentales y películas y libros sobre eso, que era, acuérdense que no había luz, entonces para alumbrar las calles en la ciudad, en la noche, lo que hacían era poner postes humanos, los llenaban de aceite y los quemaban, y un cadáver duraba varias horas quemándose. Y la otra pues era la tortura en el circo romano, que no necesariamente solo ocurría en Roma, sino en las ciudades donde habían circos.
en donde a los cristianos, a los presos o a los condenados a morir, los tiraban al circo, morían espada por los gladiadores o si no morían despedazados por las bestias. Digamos que esos eran los tipos de muerte común de los romanos. Y ellos no se tocaban el hígado para eso, ¿verdad? Así que posiblemente estos cristianos sufrían ese tipo de persecución y cuando los capturaban por no negar a Jesús como el Señor, pues los mataban. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Aporte? Licenciado. A ver, la dama primero. Tal vez, bueno, tiene relación con la clase. Una como curiosidad que he tenido, quiere decir que el Antiguo Testamento no le habla nada de la venida de Jesús. Sí habla de la venida del Mesías, pero la pregunta de ella es sobre la segunda venida. Es más difícil. Recuerde que los extractos escatológicos del Antiguo Testamento los podemos encontrar en Daniel y en Zacarías. Extractos escatológicos. Pero la escatología no es una doctrina judía en sí. Aunque podríamos hablar de escatología para ellos, el advenimiento de la primera venida del Mesías, que todavía lo están esperando. Pero la doctrina escatológica cristiana se sistematiza, obviamente, con las palabras de Jesús y su venida. O sea, de aquí contemos hasta que se escribe Apocalipsis. ¿Fernando? Sí, licenciado. Hay otro pasaje bíblico también que lo escribe el apóstol acerca también, que tiene relación con esto, que está en lo que es la primera carta a los Corintios, en capítulo 15. Se puede leer como desde el verso 42 al verso 55, por ahí. Y habla acerca también del tema de los muertos, ¿verdad? Leo un versículo 51 que dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y empieza a hablar del tema escatológico también. Sí, como le digo, la pregunta era ¿de dónde se toma Pablo tales argumentos? Tiene que haber algo de revelación, ¿no? Definitivamente, ¿verdad? Algo de inspiración divina. Pero el Antiguo Testamento habla más sobre la primera venida del Mesías. Tendríamos que rebuscarnos bien para hablar de eso, de la segunda venida del Mesías en el Antiguo. En la última y seguimos. Diga. Hubo un hermano que nos llamaba a la reflexión aquí en el curso, pero no sé quién fue que lo dijo, que a veces nosotros los cristianos exaltábamos mucho la figura de Pablo, pero con estas declaraciones de Pablo y con esta conversión de Pablo y con todo lo que Pablo hizo, vaya, usted no se ha cansado de decir 13 epístolas de las 21 libros, de los 21 libros del Nuevo Testamento. ¿Será Pablo una figura de amistad con Dios en términos de revelación, parecido a Moisés, parecido a un gran profeta, porque le toca hablar de un nuevo pacto de manera desmenuzada y yo poco sé de dónde toma tantas cosas, algunas, como dice usted, un poco atrevidas, pues, o sea. Bueno, hay tantos personajes en la Biblia, hermanos y hermanas, que inclusive nosotros quisiéramos adoptarlos, ¿verdad? Como ser como ellos. Si usted me dice, pues yo admiro a muchos personajes del Antiguo Testamento. Se ha escrito tanto de Juan, de Pablo, de Jesús. Yo creo que hay que reconocer y sí, de repente hasta admirarlos. Obviamente son hombres, ¿verdad? Que sujetos a pasiones, a errores, utilizados por Dios. Obviamente si estas personas no hubieran hecho esto, no sé cómo estarían. Pero si hablamos de reconocer a figuras, obviamente en la historia hay más Pablos, podríamos decir. Por ejemplo, Lutero es una figura que hay que reconocer.
no sé qué tanto admirar o darle un lugar de preeminencia, como dicen por ahí. Hay algunos que son apasionados de Pablo y tienen sus razones. O si usted me dice, yo soy un apasionado del Jesús histórico, sobre todo del Jesús de los tres sinópticos, ¿verdad? No soy tan apasionado de ese Cristo que le gusta a mucha gente, ese Cristo allá arriba en el cielo, ¿verdad? Del Cristo de los padres de la iglesia, del Cristo de los primeros 5 siglos. No, yo soy más apasionado del Cristo de los sinópticos, aquel que estuvo con los pecadores, que caminaba, que lloraba, ese tipo de Cristo. Yo digo que no, tampoco es una discusión tan relevante en el sentido de a dónde ponemos a Pablo. Porque si usted me dice, después de Pablo, yo considero a Santo Tomás, San Agustín, Lutero, Calvino, Karl Barth, en esa misma dimensión. Grandes pensadores. Pablo hay que reconocerles eso a él, un gran pensador, un hombre instruido, no solo en la ley, sino en la filosofía, que fue utilizado por Dios, aunque él mismo reconoce que todo esto no sirve, sino que esto es lo que realmente hay que ocupar. Y él mismo se desenfoca inclusive de esa alabanza que le da a la gente y todo lo tiene por basura. Entonces, de repente hay que alabar eso. Como le digo, hay cristianos y teólogos que se identifican con diferentes autores, no necesariamente Pablo. A Pablo a veces es irónico, a veces ni se le entiende lo que le dice, y ya cuando uno profundiza en él, pues se puede tomar una decisión. Pero no creo que sea algo tan relevante discutir sobre una figura donde no es la única de relevancia que hay en la Biblia o en la historia. Bueno, no sé si me voy por la tangente, pero esa es mi conclusión con respecto a eso. Daniel, ¿me permite agregar algo? Diga. Bueno, a mí solo me gustaría resaltar de que si bien es cierto, Pablo escribe para corregir algunos conceptos equivocados acerca de la resurrección, a mí me parece muy bonito lo que hace, de que no solo únicamente escribe para corregir, sino que también da formas de cómo, o consejos prácticos de cómo poder estar preparados para esta segunda venida. Porque Claro. si nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo número 5 encontramos que nos da estos consejos como amonesta a los ociosos, alienta también al que está con poco ánimo, sostiene a los que están débiles, nos dice que seamos pacientes, que oremos y que demos gracias en todo, y también que pues que siempre nos apartemos del mal. Entonces, como decía al inicio de su intervención, de que Pablo se muestra nuevamente la parte de la ortopraxis de la ortopraxis con la ortopraxis. Sí, siempre vemos eso, Pablo. A ver, ¿alguien más? Freddy, creo que iba a decir algo y cerramos este ciclo. Vamos a abrir uno al final. A ver, Freddy, yo lo vi que quería decir algo. Rápido y nos vamos. Solo es un comentario o una pregunta. Lo que usted habla de la segunda venida de Cristo, que Pablo se refiere en esta carta, tiene que ver este concepto de parusidia. Sí. Es, porque esto de parusidia también se puede ver su traducción en algunos evangelios, y yo puedo entender que Pablo toma argumentos refiriéndose a eso, ¿verdad? Ahí como un ejemplo en el Monte de los Olivos, los discípulos preguntan cuándo, qué va a pasar, cuáles son las señales. Entonces concepto de parusidia no es nuevo, él lo retoma. Ajá, sí, eso es lo que yo entendía, lo que usted explicaba, de que es algo que Pablo toma de lo que ya se explicó, ya se comentó en algún momento por los discípulos. Perfecto, sí, hermano, gracias por acordarnos. Efectivamente, hay cosas que todos hacemos, inclusive teología y relectura de una base, y Pablo establece esa base. Solo que como es una carta y hay una circunstancia especial, imaginémonos este otro escenario. ¿Qué tal si la comunidad recién nacida no tiene problemas de persecución, no hay muertos y no se preocupan por los muertos, sino
que hay un desorden de tipo moral y sexual, que es el otro problema. Entonces Pablo va a escribir con respecto a eso. Porque si no se da el escenario, la circunstancia de la persecución de los muertos y la pregunta que hacen los tesalonicenses, lo más probable es que no tengamos en tesalonicenses algo de la doctrina escatológica que hoy se habla. ¿Me explico? Eso es, hay que tenerlo bien en cuenta, lo de la circunstancia. Que la doctrina cristiana en los 21 siglos que llevamos después sistematiza, pero ya ese es otro asunto. Bien, hablemos del retrato de la comunidad para ir terminando. En Primera de Tesalonicenses, esta pequeña comunidad en medio de una gran ciudad, ¿verdad? Acuérdense, Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia, un paso obligado para el comercio entre Asia y Roma y un paso obligado por las legiones romanas que usaban ese camino de la vía Ignacia que cruzaba Tesalónica. Habían tres cosas, las buenas cosas en la comunidad. La fe, el amor y la esperanza. Que ustedes lo van a encontrar en la carta cuando la lean. Por si ya la leyeron, pues encontraron esos elementos. Imagínense un castillo. Un castillo se sostiene por los pilares. Las columnas. Miren sus casas que si tiene columnas, sostienen el techo en base a esos pilares. Bien, si la comunidad es el castillo, los pilares de la comunidad son esos tres que sostienen las bases: la fe, el amor y la esperanza. Hablemos algo de esto. Estas tres cosas eran la base que sostenían dicha comunidad. En los autores de la primera carta comienza recordando las cosas buenas que hay en la comunidad. Eso lo vemos en los capítulos 1 al 3. En el versículo 1 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El saludo típico de Pablo, que lo había logrado en la comunidad también. Y el pueblo empobrecido de Tesalónica encontró una buena noticia. Dios ama y los escoge para producir en la gran ciudad. Y dice, versículo 1:4, sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido. Él los ha elegido, dice Pablo. Estamos hablando, introduciendo este tema de los tres pilares de la comunidad. Hay una alabanza de Pablo a la comunidad. La comunidad se ha convertido en una alternativa en una sociedad desigual. La frase, recordemos que el concepto de comunidad, yo creo que hay un grupo que está leyendo el tema de uno de los libros que habla de la comunidad. Hay otro libro que es interesante, que es La comunidad en Corinto, de esa misma editorial. Recordemos el concepto comunidad. Vayámonos a Hechos. ¿Cómo eran las comunidades cristianas? Compartían todo. Todos se hacían uno. A la hora de la Eucaristía, a la hora del bautismo, a la hora de la reflexión. Se miraban como hermanos, independientemente de si eran parientes, esposas, etc. Ese concepto de comunidad bien arraigado, en donde todos se miraban iguales, aunque hay ciertas problemitas, como por ejemplo en Filemón, pero vemos al esclavo y al amo, al judío y al pagano, al hombre y a la mujer, a los hijos y al padre, a los esposos.
y vemos una alternativa de una sociedad, una comunidad como alternativa a una sociedad desigual. En la frase del verso del capítulo 1, 2, 3, encontramos una fe activa, vemos un amor capaz de sacrificio y vemos una firme esperanza. Entonces, ahí se encierran estos pilares de la comunidad. Si quieren, leamos ese versículo. Dice, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2, 3. Damos siempre gracias, estoy leyendo la Reina Valera 60, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y de nuestro y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos, de entrada, estos tres pilares que sostienen la comunidad. Sostienen entonces la comunidad, así que se convierte estos pilares y la comunidad, estoy hablando de relectura, en fermento de transformación para toda sociedad. Queremos ser fermento, queremos ser sal, queremos ser luz, tenemos que tener una fe activa. Esto va relacionado con la creencia en Jesús, la fe, pero manifestar esta fe. ¿Y cómo lo manifestamos si no es en nuestro prójimo y en nuestra comunidad? Un amor capaz de sacrificar todo, incluyendo nuestra vida por los demás, y una esperanza que a pesar de las circunstancias, tenemos la esperanza de que un día estaremos con el Señor, o que nos puede librar de esta gran tribulación. Entonces, estos pilares sostienen una comunidad que se convierte en fermento de transformación para la sociedad. Fe activa entonces, por lo cual los tesalonicenses dejan a sus ídolos. Acuérdense, como en toda ciudad romana, greco-romana, pues había Partenón, habían dioses, templos, y los paganos adoraban a sus ídolos, unos ídolos muertos. Pero estos dejan sus ídolos muertos para comprometerse con el Dios vivo y verdadero al cual Pablo les predica. Un amor capaz de los sacrificios. Cuando hablamos de un amor capaz de los sacrificios, estamos hablando de una expresión concreta de la fe activa. Para amar al prójimo hay que tener fe. Amarlo de esa dimensión. Y una esperanza, una firme esperanza, es un dinamismo que nos impulsa o que impulsa a la comunidad hacia adelante, hacia la realización de los proyectos de Dios, en este caso como la parusía, independientemente de las circunstancias de prueba, tribulación que está viviendo la comunidad o que estamos viviendo. Algo más de la fe activa. Entonces, en el versículo 1:9, un grupo de personas se ajunta, se adhiere al proyecto de Dios. La fe, por ejemplo, en los escritos de Pablo, obviamente es una fe que cuando se unen a este proyecto, provoca denuncia, sufrimiento, pero también servicio y alegría. Pregunta para ustedes y como reflexión, ¿qué nos provoca a nosotros el proyecto de Dios? Unirnos al proyecto de Dios, esta fe. Denuncia, sufrimiento, tribulación, angustias, problemas, enfermedad, pero también servicio, alegría, bendición, etc. Esa es la fe activa. Ese es el primer pilar.
La carta aclara un poco más en el 2:13. La fe de los tesalonicenses provoca la denuncia y la ruptura. O sea que tuvieron que abandonar sus ídolos. Que tenemos que abandonar nosotros. Que tuvimos que abandonar nosotros para esta fe activa que tenemos. Y también unirnos al Dios de la vida. Pero unirnos a Dios, a este mensaje que se nos ha predicado desde que usted se convirtió, a usted y a mí y a la comunidad, nos ha producido una ruptura con los sistemas en la sociedad, con la sociedad. Hay personas que han roto relaciones con su familia por causa del evangelio, y no porque no queremos, sino porque el otro lado ha provocado esta ruptura. Hay gente que ha ido presa. Hay gente que ha abandonado sus ciudades natales. Hay gente que ha renunciado a sus trabajos, etcétera, etcétera. Por favor, alguien que cierre el micrófono. Entonces, a los de tesalonicenses les provoca una ruptura con la sociedad unirse al proyecto de Dios. No es fácil pasar de los ídolos a la adoración a Dios. Alguien decía, pues un Dios más, pues no molesta, ¿va? Hago un espacio en mi rinconcito para tener a Dios. No, es una adoración a un Dios vivo, un verdadero. Por eso se habla mucho de la ortopraxis, ¿verdad? Porque esta ortodoxia que tenemos en la cabeza tiene que bajar al corazón y tiene que reflejarse. Tiene que reflejarse a Cristo como vivo y verdadero. La fe activa también se nota y se observa que cuando se recibe la palabra, a veces se recibe la palabra en medio de tribulación. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, les dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. Amén. Vemos aquí entonces un gran pilar, un primer pilar que es la fe activa, un pilar que sostiene la comunidad de los tesalonicenses, un pilar que debe sostener nuestras comunidades. Y ahora pasamos al segundo pilar, un amor capaz inclusive de los sacrificios. Dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Los tesalonicenses acogieron con cariño a los que anunciaron la palabra, en este caso Pablo. Bueno, obviamente no todos, porque los judíos revoltosos, podríamos decir, los que estaban ahí, pues estaban persiguiendo de alguna manera, o que los cristianos, los recién convertidos a la fe cristiana sean perseguidos. En la carta se muestra en diversos pasajes, por ejemplo, hablando de amor, el cariño recíproco que existe entre los que escriben, Pablo, Timoteo, Silas o Pablo, y los destinatarios de la carta, la comunidad que estaba en la ciudad de Tesalónica. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. Como también, voy a hablar en primera persona, dice Pablo, como también yo a ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. La comunidad de los tesalonicenses, en esta comunidad se traduce el amor a los hermanos, la fe en Dios. Esto afirma que los tesalonicenses son en este punto discípulos de Dios. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, les dice Pablo,
¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Qué interesante, que se amen unos a otros. La carta insiste en la concretización de ese amor. Versículo 4:11. El ambiente de la carta es acción de gracias también. Pablo pide que se lea inclusive esta carta a la comunidad en celebraciones. 5:27. Entonces hablamos de un amor capaz de sacrificios, capaz de darlo todo. Un segundo pilar dentro de la comunidad de los tesalonicenses, un segundo pilar que las comunidades de hoy deben de tener o debemos de tener. Y finalmente tenemos la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, inclusive es un adagio bien trillado. Hay que tener esperanza. Hoy, en el contexto que estamos viviendo, nos queda la esperanza. Nos queda aferrarnos a esa esperanza. Y no necesariamente le quiero dar una dimensión escatológica como posiblemente lo da Pablo. A que vamos a salir de esta. A que vamos a ser sanados. A que vamos a tener provisión. Firme esperanza. Esta firme esperanza, digamos, entró con fuerza en los cristianos de Macedonia y en Acaya también, porque a los de Acaya les llegó el testimonio de los cristianos de Macedonia. Y cuando hablamos que les llegó los comentarios de los cristianos de Macedonia, estamos hablando de los cristianos en Tesalónica. Hay un elogio a ellos en el versículo 10 del capítulo 1. Los primeros cristianos esperarían que Jesús volviera pronto. Sí, desde que ocurre la ascensión, los discípulos y la predicación apostólica habla del regreso inminente o inmediato de Jesús, entonces se esperaba eso. ¿Y qué mantenía eso? La esperanza. Los tesalonicenses fue la comunidad que sufrió posiblemente más del concepto de la parucía del Señor por el contexto de persecución y muerte que estaban sufriendo. Entonces, cuando hablamos de una firme esperanza, estamos hablando de una esperanza en el retorno del Señor que nos libere de todas estas tribulaciones y angustias que estamos teniendo. Esta influencia de la parucía. Las comunidades, y hay que predicar la esperanza. Esperanza en un tiempo inmediato y en un tiempo futuro, en que Dios de alguna manera nos va a librar de esta tribulación, entendiendo su gran soberanía, y una esperanza que Él va a retornar por segunda vez. Entonces, esta esperanza es la que los tesalonicenses están recibiendo. Algunos pensaban que inclusive no valía la pena preocuparse por las cosas de la vida y vivían sin hacer nada, que es otro problemita ahí por los cuales Pablo los exhorta, ¿verdad? El hecho, y alguien podría inclusive pensar eso, que estamos esperando la inminente regreso del Señor, eso no significa que hay que estar ociosos y hacer una carga para la comunidad y vivir sin hacer nada, al contrario, estar a la expectativa, pero haciendo lo que debemos hacer. La carta trata de iluminar el asunto de la venida del Señor, inclusive apela a la metáfora del soldado, ahí lo vemos en el 5:18. 3 pilares entonces: fe, amor y esperanza, que sostienen esta comunidad. Ahora, no todo es tan perfecto en la comunidad porque había que solventar algún tipo de limitaciones y fallas que tiene la comunidad. Bien. Antes de leer ese pasaje que tenemos ahí. Los límites y las fallas de la comunidad se debieron posiblemente a que Pablo y Silas tuvieron que salir
precipitadamente huyendo de la comunidad. 2, también a la incapacidad o no saber captar que el evangelio del Señor transforma las relaciones sociales. Ahora, la firme esperanza a veces se debilita aquí por el desconsuelo que habían perdido a sus seres queridos. Acuérdense. ¿Y qué pasaba con estos? Porque creyeron también que la venida del Señor venía en un mes, en 15 días. Y entonces algunos miembros de la comunidad inclusive dejaron de trabajar y de hacer sus cosas. Se han inventado teorías sobre este tema, inclusive. De esta manera, se desanimaron a la comunidad y había que tener y mantener a esas personas que no hacían nada. Entonces, digamos, una carencia que tenía esta comunidad. Bien, en respuesta a estas fallas, aquí se describe cómo la solución a determinadas limitaciones falla y cómo señala Pablo esto. Entonces dice, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Os rogamos, hermanos. Os rogamos. O sea, les estoy rogando a ustedes. Les estoy pidiendo. Les exhorto. Por favor, alguien que apague esos otros micrófonos, que tengo un ruido por ahí. Les exhorto, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Bueno, cuando estamos hablando de, no es que está trabajando en el ministerio, ¿verdad? Que los que trabajan. Porque hay otros que no están trabajando y están siendo carga para los de la comunidad. Y os predicen en el Señor y os amonestan. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por favor, tened paz entre vosotros. Quiero reconocer también a esos que trabajan. También os ruego, os exhorto, suplico, hermanos de Tesalónica, que por favor amonestéis a esos ociosos. Pero tenés que alentar a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Mira, hay una serie de instrucciones aquí. Hay que ser paciente para con todos. A veces no tenemos paciencia con los mismos hermanos. Le gritamos. ¿Qué es lo que no hacemos con los hermanos muchas veces? Sí, hay hermanos que nos hacen explotar. Y le apuesto que le traigo a la memoria muchos episodios cuando usted ha explotado contra los hermanos. Hay que animar a los de poco ánimo. Hay que sostener a los débiles. Hay que ser paciente para con todos, les está diciendo Pablo. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, la ley del talión. Antes, seguid siempre lo bueno. Unos para con otros, pero para con todos también. A pesar de la tribulación, de la persecución, estar siempre gozosos. Es muy difícil estar siempre gozosos. Pero hay que orar siempre, sin cesar, a cada instante, a cada momento. Hay que dar gracias en todo. Hay que dar gracias inclusive por el COVID. No sé si es relevante decir eso. Porque esta es la voluntad de Dios, les dice Pablo a los de Tesalonicenses, para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No hay que menospreciar lo que dicen los profetas, pero hay que examinar todo lo que se dice. No solo en materia de doctrina, sino en pensamiento filosófico. Hay que retener lo bueno. Abstenernos de toda especie de mal. Una serie de consejos que está dando aquí, ¿verdad? Porque posiblemente hay este tipo de limitaciones y fallas dentro de la comunidad. Y concluye: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
y habla de toda la integridad del ser humano, que hay que agradar y hay que guardar irreprensiblemente toda la integridad del ser humano, esa parte material y inmaterial, para la venida del Señor. Porque este es el que nos llama, que es fiel, el cual lo hará también. Entonces cierra Pablo con esto, con esta serie de instrucciones que hay mucha tela que cortar y cada uno de esos elementos hay que darle pensamiento, como estar orando incesante, como darle gracias en todo, como animar, con retener lo bueno. Y él habla entonces de esto como fallas y limitaciones que hay que corregir. Al final de la carta habla esto para los de Tesalónica. Bien, y aquí terminamos la primera carta a los tesalonicenses, la segunda la vamos a ver posteriormente, y quiero cerrar con otro grupo de comentarios y preguntas. Yo creo que tenemos unos 10, 15 minutos para eso. De repente, de los que no han participado en el primer ciclo de comentarios, ahorita lo pueden hacer. A ver, ¿quién quiere arrancar? Lick, con esto que estas tres bases de las comunidades creo que de cierta manera también aplican como bases personales, o sea, que son las tres cosas que también como individuos necesitamos para eso, para el fermento de transformación de las comunidades, de la gente que nos rodea. Amén. Así que, o sea, no solo se aplica y creo que también lo podemos ver no solo en una comunidad de gente, como en una iglesia, de gente que no conocemos, sino en nuestras familias, con nuestros amigos y en nosotros mismos. Creo que es bien interesante cómo se refleja todo esto y que son estas tres cosas las que nos hacen crecer. Amén. Sí, claro. De hecho, debe de empezar en nosotros, ¿verdad? Debe iniciar en nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere participar? Dígame. El hermano Santos quiere opinar, creo. No sé si Fernando le puede habilitar o yo tengo que hacerlo. Es que no quiero. Tengo que hacerlo yo. Ya le habilité. Diga, hermano Santos. Le escuchamos. Hable. ¿Ya hoy sí? Hable, sí. Le escuchamos. Ok, bendiciones. A mí me llama mucho la atención lo de los tres pilares. Si no hubiera una acción de esta, como es la fe y la esperanza y el amor, faltando una, creo que la iglesia estaría muerta, ¿sí? Bueno, usted, le voy a poner el ejemplo del trípode. Ajá. En un trípode, quítele una de las patas. No se sostiene. Sí. Tienen que ir, el planteamiento es integral, ¿verdad? Aquí. Definitivamente sí, hermano, tiene razón. Todas las comunidades de fe deberían de tener estos pilares o fortalecerlos. No voy a hablar de que se va a morir, pero definitivamente no camina bien, podríamos decirlo mejor, o no se va a sostener mucho tiempo sin que los tres pilares estén concatenados, bien estructurados y fortalecidos. ¿Alguien más? Sí, otro hermano o hermana que quiere comentar más algo. Diga Yanni, después Juan. Sí, rapidito Yanni, después Juan. No, sí, a mí me ha gustado igual esto, lo que dijo el hermano Santo, me llamó mucho la atención, es más, mi atención fue todo metida en estos tres pilares porque me parece muy interesante en cómo se puede cambiar una sociedad empezando a cambiar la vida personal de uno. Claro. Como lo pensaba ser algo integral dentro de las comunidades cristianas. Y básicamente en este tiempo lo que me ponía a pensar, ¿verdad? Porque estoy ligando puntos.
que uno está siempre diciendo, pidiéndole a Dios, pero falto de fe. Y uno de los pilares es la fe. Y hay una cosa que también el Señor dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Entonces es algo muy, está muy ligado y muy, es muy integral entre, está, así como dijo, es muy, ay, no sé la palabra, pero está muy ligado, ¿verdad? Entrelazado entre ellos y lo que el Señor dice sobre la fe. Y Amén. justamente para ese tiempo decía, pues, chicas, necesitamos tener fe y tenerla activa, no solo decir que en algún momento va a pasar, sino que va a pasar y tener esa fe siempre pidiendo la voluntad de Dios que se haga, ¿verdad? Amén. No, me llama mucho la atención. Gracias. Juan, ¿iba a hablar usted? Sí, licenciado, solo realmente que me ha hecho reflexionar mucho lo que estos últimos versículos que usted estaba explicando, porque nosotros realmente como cristianos pues deberíamos de preocuparnos no solamente porque Jesús va a venir y nos va a llevar, ¿verdad? Con él y todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Sino que realmente usted decía algo ahí de que incluso como cristianos hay gente que nos hace explotar, ¿verdad? Pero realmente que es de reflexionar mucho en el sentido de tener una buena relación personal con los hermanos, soportándonos los unos a los otros. Porque sí, digamos, en la mayoría de las iglesias, pues nos preocupamos por orar, por ayunar y por esperar a Jesús, pero no nos preocupamos por esas relaciones interpersonales que nos van a hacer tener más comunión y más armonía entre hermanos. De más que todo me llamó mucho eso, en el sentido de que Pablo también dice ahí que por las personas que trabajan. Yo siempre le interpreté que trabajan en la obra del Señor, pero ahorita que usted habló, pues ya interpreté bien eso y sí me llamó mucho la atención eso, que se puede hay aplicar, gente hermano. que no tiene mucho, sí, a las dos partes, pero uno espiritualmente siempre lo aplica a las personas que trabajan en la obra, ¿verdad? Pero Sí. él habla también de la otra forma. Entonces sí, me ha llamado mucho la atención y reflexión más que todo esos versículos. Sí, no, igual, siempre habíamos pensado antes sobre ese asunto. Lo que pasa es que trabajar en la obra, hermanos, ustedes trabajan en la obra, o sea, todos los que están en este video chat ahorita, todos trabajan en la obra, o sea, el hermano Mauricio trabaja en la obra, usted, Juan, trabaja en la obra, o sea, usted no necesita estar en el púlpito recibiendo un salario para que la gente lo reconozca, ¿va? No quiero decir que vivamos de ese reconocimiento, Roberta o Carmencita, o sea, todos ustedes, amados hermanos, trabajan en la obra, tienen un ministerio, empezando por su familia, enseñan en el discipulado, visitan a los huérfanos, X o Y. Entonces, ese es el reconocimiento, ¿verdad? Hay que reconocer a los que trabajan, ¿no? Igual los pastores, los grandes predicadores. Lo que pasa es que a veces solo nos miramos en lo visible, ¿verdad? Los que están, no los que están detrás de la cortina, sino los que están arriba en el púlpito. Pero no solo eso hay que reconocer. Bien, ¿alguien más para cerrar? Y la última persona tal vez nos cierra con una oración. Recuerden, nos vemos hasta el sábado 27. Esta es la penúltima semana y la última de asignaciones, porque la semana del 29 solo es para entrega del proyecto de resumen del libro y el examen final, que de repente voy a poner más de las conferencias y menos de las presentaciones que están en la plataforma. Así que, porque este primer examen fue más de las presentaciones que están en la plataforma. El 1 de julio es el examen. Bien, alguien que cierre, amados hermanos, por mi parte es todo. Dios les bendiga. ¿Alguien quiere cerrar el curso con una oración y un comentario? Un valiente, una valiente. O ya se me fueron. Si no, lo designo de dedo. Nadie. Si no, lo voy a designar de dedo. Vamos a ver. Vamos a decirle a la hermana Vilma que nos comente. Gracias a todos. Le damos la bienvenida al hermano Gustavo. No lo había visto. Está conectado. Dios le bendiga, hermano Gustavo. Gracias por
compartir también este tiempo con nosotros, escuchándonos y escuchando a los compañeros. Dios les bendiga, hermanos, pasen un fin de semana agradable y perfecto. Recuerden hacer la Santa Cena en sus casas. Ya que no podemos ir a la iglesia, pues háganlo en sus casas. Y si alguien quiere una guía práctica de cómo hacerlo, me escribe y le mando una foto. Ahí tengo 3, 4 cositas, pasos para hacer la cena del Señor, rápido. Dios los siga bendiciendo en medio de esta pandemia. Es muy difícil dar palabras de esperanza en medio de esto. Pero cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer y es acercarse al Dios de paz y de consolación día con día, constantemente, porque necesitamos esa frescura del Espíritu Santo, esa fe, esa paz interior, como dicen por ahí, para inclusive dar palabras de esperanza. Voy a dejar a la hermana Vilma que haga un comentario y que cierre con palabras de oración esta sesión, y cualquier comentario extra que quieran hacérmelo, pues háganlo por el chat, por favor, porque una vez que termine de orar voy a cerrar la sesión. A ver, hermana Vilma, la dejo. Bendiciones a todos. Creo, Lee, que la fe activa se demuestra en cada uno de los hombres de la fe que está en Hebreos 11. Si le preguntamos a cada uno de ellos qué era la fe para cada uno de ellos, Noé pudo haber dicho, porque accioné para hacer lo que me mandó. Abraham también me hizo salir de donde yo estaba. Cada uno de ellos accionó en su tiempo de acuerdo al mandato que Dios le había ordenado. Y a veces creemos en una fe que solamente es básicamente estática y pasiva. Entonces creo que en esto vemos que el sufrimiento y las situaciones difíciles hicieron que surgieran temas como en el caso de hoy, surgiera una esperanza, un amor, una comunidad que producía y que cautivaba a otras. Entonces creo que podemos ver esta situación en la que estamos pasando de igual manera, que es lo que el Señor quiere para que nosotros en este tiempo, en esta generación, podamos proveer esperanza, una fe genuina a los demás, ¿verdad? Porque la gente está esperando de nosotros algo diferente, pues nosotros hablamos de Cristo todo el tiempo y de sus promesas y de su valentía y de su fuerza. Entonces creo que es el tiempo, ¿verdad?, que activemos la fe. La fe solamente no solo es hablar de él, sino que es dar amor al prójimo, compañerismo, como lo hacía Pablo, preocuparse por aquellos que estaban cerca y lejos de él. Entonces es un reto para nosotros, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido hasta ahorita y recordando que de todo lo que aprendemos Dios nos va a demandar. Oremos. Amén. Entonces. Dios, te agradecemos en este momento, Padre, por el conocimiento que hemos adquirido, Dios, porque a tiempo llegan las cosas, Señor, y se hacen de acuerdo a tu voluntad, Señor. Reconocemos que la situación que estamos pasando no es sencilla, Señor. No la habíamos visto en la magnitud, Señor. Generaciones de 80 años no habían visto tal situación, Señor, en su vida. Dios, te pedimos que en este momento tú acomodes la palabra, Señor, correctamente en nuestro pensamiento, pero también en nuestro corazón. Porque cuando la palabra baja al corazón es cuando se rompen todos los esquemas que nosotros podemos tener en nuestra mente, Señor, y poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Dejamos en tus manos nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestra nación, Señor, para que tú, Señor, permitas que la iglesia en este tiempo, Señor, pueda fermentarse y producir un cambio, Señor, que la sociedad necesita. Dios, te agradecemos por la vida del licenciado, Señor, bendícelo, dale sabiduría, Señor, que a través de él nosotros seamos fortalecidos en cada clase y nos ayude, Señor, a ver que, como decía el mismo Pablo, estas tribulaciones todos los hermanos las están pasando durante los diversos tiempos y en los diversos lugares. Entonces, así estamos todos ahorita, Dios. Fortalece nuestra vida, nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ayudar a aquellos que tú nos pones en el camino, Señor, en el momento adecuado, Señor. Y danos fuerza para avanzar, Señor, y llegar a la meta del propósito que tú estableciste con esta situación. Todo te lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Y amén.